Buenas noches a todos. Les damos una cordial bienvenida a nombre de la Escuela de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. En esta oportunidad tenemos un webinar organizado en el marco del Diplomado en Educación Superior basado en competencias y tecnologías de información que ha lanzado la Escuela de Ingeniería. Entonces, en esta oportunidad nos acompaña con nosotros el máster licenciado Valentín Prieto, quien nos estará hablando precisamente de la implementación de la inteligencia artificial en el aula, ¿no? En un tema denominado Revoluciona tu aula con inteligencia artificial. El licenciado Valentín Prieto es profesional en el área de información y control y gestión. Él también es técnico superior en ofimática por la Gabriel René Moreno. Él tiene un posgrado, un MBA en Project Management. También tiene una maestría en Educación Superior Tecnológica, también en la Universidad Gabriel René Moreno. Cuenta con un diplomado en Desarrollo Educativo, un diplomado en Aprendizaje a Distancia con Empleo de Internet, un diplomado en Contabilidad y Auditoría Integral, y cuenta con más de 15 años de experiencia impartiendo docencia a nivel de pregrado y posgrado. Es cofundador de PG Capacitaciones y Consultoría SRL y también es consultor independiente. Y es importante también mencionar que el máster Valentín Prieto también es docente de programas de posgrado a nivel de maestría y también a nivel de diplomado en la Escuela de Ingeniería, quien también es uno de nuestros docentes que va a formar parte justamente de lo que viene a ser este diplomado en educación superior. Bienvenido, licenciado, a nombre de la Escuela de Ingeniería. Gracias, ingeniero Juan Pablo. Buenas noches a cada uno de ustedes. Como decía Juan Pablo, por ejemplo, el ingeniero Juan Pablo, en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre un tema que en la educación ha avanzado bastante, como es las IA, ¿no? La inteligencia artificial. Siempre partiendo de que en este caso las IA, por ejemplo, nos van a facilitar bastante el trabajo en optimización de tiempo, en la personalización de la educación, pero partiendo de un criterio de que nosotros tendríamos que ver y adaptarlo a nuestra realidad, ¿no? Creo que es uno de los pilares fundamentales que hoy en día todo profesional que va a estar involucrado en este tema del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya sea desde un punto de vista universidad, de pregrado o posgrado, o como también en la parte de la educación primaria, ¿no? No sé si me están escuchando bien, me comentan por favor, indican ahí si me están escuchando bien. Se escucha perfectamente, Valentín. Gracias, ingeniero. Perfecto, permítame un segundo que... A ver, muy bien, ahí lo tiene, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de ver en este webinar cómo ustedes pueden utilizar esta herramienta que es inteligencia artificial en sus clases, ¿no? En sus aulas? Es decir, desde preparar, por ejemplo, un contenido, de preparar una evaluación, qué herramienta tenemos, cómo la podemos adaptar, cómo nos puede ayudar. Entonces, en este caso está pensado para el webinar conversar un poquito, ¿no? Hoy vamos a conversar, en esta hora vamos a conversar primero qué es la inteligencia artificial, qué son los prompts, es decir, si nosotros no planteamos bien la pregunta a la aplicación o a la herramienta que nos permite hacer esto de inteligencia artificial, nos va a responder cualquier cosa, nos va a dar cualquier información. Entonces, una de las partes fundamentales para trabajar con cualquier IA, ya sea en el proceso educativo como en el proceso industrial, en el proceso de marketing, en el de negocio,
son los PROM. Entonces, partiríamos también conversando un poquito ahí los PROM, cómo redactarlo, cómo plantearlo. Y bueno, luego ya vemos algunas herramientas, porque si nosotros empezamos a revisar todas las herramientas, podemos ver que hay más de 200 herramientas, es decir, 200 IAs que podríamos utilizar nosotros en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Cómo crear una evaluación? Con IA, por ejemplo, una simple evaluación, ya sea una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa, una evaluación sumativa, nada más ahí, ¿no? Entonces también vamos a ver esa parte. Y el tema de rúbrica, ¿no? Es decir, cómo elaboramos un taller y cómo lo voy a calificar, qué instrumento tengo para hacer eso. Entonces, vemos ahí también cómo podemos crear una rúbrica utilizando IA para que nuestros estudiantes puedan evaluarse o también evaluar al compañero, ¿no? Hacer una coevaluación, si ustedes quieren ver. Entonces, vamos a tratar de conversar estos 5 puntos. Vamos a tratar de hacer algunos ejemplos, pero también partiendo de que dentro del diplomado como tal, por ejemplo, de educación superior que está impartiendo la Escuela de Ingeniería, ustedes tienen un módulo netamente de lo que viene a ser la parte de inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí ustedes también van a poder profundizarlo un poco más, pero en este caso nos abocaremos a estos puntos. Indiferentemente sea el área en que nosotros vayamos a utilizar la inteligencia artificial, es el uso de un sistema informático, ¿no? Entonces, en la parte informática, para simular procesos mentales humanos como la interpretación y la generación del lenguaje. Entonces, eso es la IA. Podríamos seguir conversando algunos otros conceptos si quieren ver, pero en pocas palabras, si ustedes ven acá la IA es un sistema informático, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, a nosotros nos da las pautas de procesos de aprendizaje y además también nos permitiría ver la toma de decisión. Otro aspecto importante que tiene la IA es el reconocimiento de patrones también, la comprensión del lenguaje normal que nosotros tenemos o que nosotros utilizamos el día a día y también la resolución de problemas, ¿no? Entonces, solamente es entender, tener claro qué es lo que yo necesito, plantearle la pregunta a la aplicación que contiene el IA, por ejemplo, y en función a ello, esta nos va a dar un resultado. Ya ese resultado nosotros tendríamos que ver si está abocado a nuestro contexto, ¿no? Está, viene o no, digamos. Entonces, mucho aquí la interrogante que tal vez ustedes se harán, por ejemplo, oye, Valentín, ¿y qué pasa si con esto de la IA que me permite crear rúbrica, me permite crear contenido, me permite crear evaluaciones, me permite crear presentaciones, está bien, me permite optimizar tiempo? No, tengo 80 alumnos y, pucha, quiero hacer 5 exámenes para repartirlo A, B, C y C. Entonces, hacerlo de manera estándar, de la forma que nosotros lo hacemos día a día, nos llevaría tiempo. Pero con la IA nos optimiza ese tiempo. Ah, perfecto, optimizamos tiempo, ganamos tiempo ahí como profesores nosotros, ¿no? Pero, ¿será que la IA, es una de las preguntas que se están haciendo ustedes y todos, hasta yo, va a reemplazar al docente? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que reemplazaría o dónde quedaría? Porque con esto de la IA, estuve leyendo, por ejemplo, el periódico El Deber, hoy, exclusivamente hoy, un poquito para refrescar esto de la inteligencia y la pregunta es que va por ahí, ¿no? Es decir, ¿reemplazará el papel del docente como tal? ¿El instructor, del guía, nos reemplazará? La pregunta es, ¿qué creen ustedes? A ver, ¿este sistema informático va a ese punto a reemplazar o qué plantean ustedes? A ver, si una IA, por ejemplo, como yo le decía a ustedes, por ejemplo, va aprendiendo de la forma en que nosotros estamos haciendo las cosas. Es decir, es como cuando ustedes entran a una red social, ¿no? En la red social ustedes buscan algo y conforme ustedes van haciendo, la forma en cómo ustedes van navegando, esta red social va aprendiendo todo lo que ustedes hacen y luego le va armando el contenido para mostrarles según lo que ustedes han hecho día a día. Entonces la pregunta es,
tiene esa lógica de ir captando el proceso en nosotros. Pero la pregunta que varios nos planteamos, ¿reemplazaría al docente? ¿Qué ustedes me dicen? A ver, si ya está la inteligencia artificial, ustedes la manejan muy bien, ¿reemplazaría? ¿Qué ustedes me dicen? A ver. A ver, ¿qué nos dice el ingeniero acá? Mario, a ver. Yo creo que, como la misma definición, ¿no ves? Si simula procesos mentales humanos, en algún momento va a poder reemplazar al docente. Seguramente en este momento, no en su magnitud, pero probablemente en un futuro sí. Perfecto. Desde el punto de vista, si nosotros vamos, según el concepto del ingeniero Mario, por ejemplo, que simula procesos mentales, ¿no?, del humano, evidentemente va aprendiendo. Esto va aprendiendo y puede. Pero hay factores que nos hacen a nosotros todavía los humanos, a diferencia de todo este tema de las IAs, de los procesos informáticos, de las aplicaciones, son aspectos, si quieren ustedes, de ser humano, como el contacto, la empatía, toda esa serie de cosas que uno genera cuando hay, aunque sea una clase virtual, si ustedes quieren verlo, ¿no? Entonces, ese aspecto puede ser que a futuro, como decía Mario, pueda reemplazar, pero yo lo veo todavía distante, de que ciertas cosas sí, pero nosotros quiero que ustedes lo vean desde un punto de vista que la IA o la inteligencia artificial lo que busca, y nosotros como persona, como docente o como personas que tendemos este proceso de enseñanza, es verlo desde un punto de vista que la IA es una herramienta que nos va a ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Entienden? Y ahí es donde ya nosotros vemos, por ejemplo, siguiendo ahí con la participación de Mario, es las IAs se van a clasificar o se clasifican en dos áreas grandes, ¿no? Una que es la IA débil o específica y la IA fuerte o general. Esta IA débil o específica ya tiene un gran avance. Ustedes lo pueden percibir desde, por ejemplo, desde un equipo electrónico como es Alexa, ¿no? Alexa, que normalmente es un equipo que instalamos en nuestra casa y bueno, conectamos todos nuestros sistemas electrónicos y configuramos, pedimos y nos hace, digamos, ¿no? Entonces, piense que ya tenemos ahí nosotros, por ejemplo, Alexa o Siri, que va aprendiendo nuestros gustos, nuestros horarios, las temperaturas y nos prende el aire y todo lo demás. Entonces, va aplicando ahí, ¿no? Entonces, también tenemos los asistentes virtuales, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Es decir, el ChatGPT, por ejemplo, es uno de los asistentes virtuales que nos hace tremendas cosas, ¿no? Es decir, tanto para un punto de vista empresarial como para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora ya, si nosotros vemos la IA fuerte o IA general, por ejemplo, está como es un sistema, si ustedes creen todavía hipotético, que podría realizar cualquier tarea cognitiva que un humano pueda hacer. Pero todavía este aspecto está, ¿no? Trabajándose, es a lo que tiende la IA, ¿no? Por eso decíamos, aún esta IA fuerte aún no existe, pero es un área activa de investigación. Ahorita, por ejemplo, si nosotros vamos analizando la evolución de la IA, como decía, en cualquier aspecto, ya sea desde el punto de vista de educación o ya sea desde el punto de vista empresarial, industrial, estamos en este punto todavía, en el punto 1. Ya cuando entremos acá, ahí sí, digamos, ¿no? Porque ya fíjense que va a realizar cualquier tarea cognitiva que un humano pueda hacer este tipo de IA fuerte. Entonces ya ahí es como que wow, digamos, ¿no? Es decir, en algún momento se irá a llegar, es decir, están trabajando bastante, ¿no? Esto ya incluiría, como le digo, tareas más específicas como una comprensión general del mundo, ¿no? Un aprendizaje autónomo y una actividad nuevo desafío. Entonces ahí ya tendríamos nosotros como que pensar, a ver, pucha, la IA cómo está, ¿no? Entonces, vean, ahorita nosotros estamos acá, sí, hay muchas aplicaciones
para diferentes áreas, ¿no? Entonces, estamos en este punto nosotros, estamos ahí todavía en el paso que pretende o la evolución que pretende la IA ya es pasar a ¿no? A una IA fuerte en general, que ya aquí va a simular ya cualquier tarea cognitiva que haga el ser humano, ¿no? Y bueno, ya el uso de la inteligencia artificial en la educación, por ejemplo, tendríamos nosotros, miren, este punto de acá, la personalización del aprendizaje. Y ustedes dirán, ¿a qué se refiere con de la personalización del aprendizaje? ¿A dónde nosotros apunta la IA o la inteligencia artificial en este punto de acá que dice, ¿no? Aquí ya cuando nosotros vamos a hablar sobre la personalización del aprendizaje, con la IA va a permitir adaptar el contenido y las actividades según las necesidades y habilidades, ritmo de los estudiantes. ¿Me entienden? Es decir, esto, por ejemplo, si ustedes me preguntan, oye, Valentín, ¿y esto ya existe, esto ya lo están utilizando? Hay muchas plataformas en el tema esto, más que todo en el tema de inglés, que es una área que ha avanzado bastante, por ejemplo, en el aprendizaje del inglés o aprendizaje de idioma, pero normalmente el más fuerte es el tema de inglés. Ya tengo plataformas o existen plataformas que hacen una personalización del aprendizaje, ¿no? Es decir, esto de la personalización del aprendizaje es que ofrece un enfoque de aprendizaje personalizado. Es decir, por ejemplo, Mario, ¿no? que fue intervenido, él, por ejemplo, podría decir, bueno, yo voy a aprender inglés, veo este tipo de plataforma y puedo personalizar. Es decir, la institución, la parte administrativa la puede personalizar, ¿no? Es decir, de acuerdo a sus necesidades, a las habilidades y el ritmo que le quiera dar, ¿no? Entonces, ya aquí estamos hablando de un aprendizaje individualizado. A nivel universidad, hay universidades, por ejemplo, que ya están usando este aspecto, que más adelante tal vamos a tratar de ver algún caso real sobre este tema, de cómo la CIA ha ido evolucionando en algunas universidades. De entrada le digo que Bolivia está muy lejos en este aspecto, es decir, está bastante retrasado, inclusive no aparecen en las listas oficiales del uso de las CIAs en la educación superior. Entonces, creo que es un reto de todo profesional que esté involucrado en el tema de la educación, de los procesos de enseñanza. No solo desde un punto de vista, muchas veces dicen, el proceso de enseñanza-aprendizaje es para dar clases. No siempre, no es un contexto desde ese punto. Es decir, también puede ser para la aplicación como tal dentro de una empresa como tal, ¿no? Entonces, una de las características que participa la IA, por ejemplo, es en la personalización del aprendizaje, ¿no? El segundo punto ya va desde un punto de vista asistentes virtuales, ¿no? Ya ustedes entrarían ahí, por ejemplo, desde un punto de asistente virtual. Los chatbots y asistentes virtuales que ha ido impulsando la IA, por ejemplo, responden preguntas muy frecuentes, proporcionan asistencia académica e incluso pueden actuar como tutores para los estudiantes, ¿no? Es decir, si nosotros lo vemos esto de asistencias virtuales y chatbot, por ejemplo, desde un punto de vista empresarial, muchos lo están utilizando. Es decir, muchas empresas telefónicas es donde normalmente nos están llevando a ese camino de que un asistente nos vaya como que guiando los pasos para solucionar un X proceso, un X problema que ustedes tengan, ¿no? En la parte académica, en la parte de formación, en la parte de educación, ya se está introduciendo este tema, ¿no? Es decir, ya van un poquito por ahí, por ejemplo, de dar un soporte académico, ¿no? Como ChatGPT o ChatGPT, hablando en español, por ejemplo, ayudan al estudiante a resolver dudas académicas. También la parte administrativa, ¿no? Permiten trabajar un poco ahí y verlo desde un punto de vista más, si quieren verlo ustedes ahí, una respuesta más oportuna, ¿no? Y también, si lo vemos nosotros desde el punto de vista de asistencias virtuales, tenemos los tutores inteligentes, ¿no? Por ejemplo, un tutor que se está utilizando mucho en la parte de matemática, por ejemplo, es Socrático, ¿no? Es una de las aplicaciones que yo escribo, por ejemplo, la ecuación matemática X, me la resuelve y me la va a explicar.
¿no? Entonces, se convierte esta inteligencia artificial, fíjense, en un asistente, en un guía para el estudiante, ¿no? Pueden enseñar y guiar al estudiante en temas específicos, como le comentaba, como Socrates, que es una de las aplicaciones que ha evolucionado bastante, esto con el tema de asistencia con la inteligencia artificial, de que yo inclusive puedo tomar una foto a una ecuación y subirla aquí a esta aplicación y me hace la solución y me lo va explicando paso a paso, ¿no? También podríamos verlo, esto de asistentes virtuales, como en la aplicación de la simulación, la integración como un tutor humano. ¿De acuerdo? Coméntenme ustedes hasta aquí. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia respecto a ver una personalización del aprendizaje en alguna área? ¿Han tenido ese tipo de vivencia ahí? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. Bueno, todos creo que han tenido la experiencia desde un asistente virtual, desde un punto de vista más empresarial, ¿no? Que mucho todavía como que tenemos o nos molesta bastante, ¿no? Porque, como le digo, estos asistentes van aprendiendo, ¿no? Van aprendiendo ahí. Otro aspecto importante, miren, ya es la automatización de tareas administrativas, ¿no? Aquí la guía, por ejemplo, fue un papel bastante interesante si lo vamos aplicando en las instituciones de formación profesional, en la admisión y orientación, digamos, ¿no? Pueden analizar solicitudes y dar recomendaciones sobre la admisión de estudiantes. Además, facilitan la orientación a los nuevos integrantes. También podríamos ver en el tema de las evaluaciones automáticas, ¿no? Que permiten evaluar de forma automática exámenes y trabajos escritos, ahorrando tiempo a los docentes. La programación y gestión de cursos. La IA puede optimizar la programación de clases y gestionar los recursos institucionales de manera más eficiente. Entonces, son creo que actividades que facilitarían, ¿no? Otro aspecto importante que ustedes tienen acá, por ejemplo, es el tema de evaluaciones automática y el famoso feedback personalizado. Utilizándola de forma correcta, la IA, por ejemplo, puede evaluar exámenes, opciones múltiples, ensayos, incluso trabajos creativos, y lo fundamental es ese feedback de manera oportuna y rápida al estudiante, ¿no? Entonces, solamente es saber qué aplicación que tenga IA me permite hacer esto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, una de las aplicaciones que se está utilizando para hacer esto de correcciones automáticas de tareas está el Turnitin, que es una de las aplicaciones que detecta plagio, por ejemplo. Sí, que también proporciona sugerencias para mejorar el estilo de escritura del estudiante. Entonces, ahí tendríamos una de las aplicaciones interesantes, o el plagio mismo, ¿no? Para ver si el estudiante lo sacó desde algún sitio de internet. Entonces, tenemos ahí las evaluaciones de trabajos escritos. Tenemos sistemas como Writing o Grammarly, que ofrece retroalimentación sobre gramática, coherencia y claridad, ayudando a los estudiantes a mejorar su escritura. Esto pensando desde un punto de vista que las evaluaciones pueden ser con preguntas de falso y verdadero, de selecciones múltiples, de completar, pero también sería importante tratar de incluir que el estudiante realice algún tipo de investigación en la X materia, un ensayo. Entonces, esto le ayudaría al docente a hacer esa evaluación, ¿no? Siempre partiendo desde una evaluación donde se tenga los criterios claros para hacer dicha evaluación. Ahí entraría, por ejemplo, el tema de la rúbrica, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, como le digo, en 4 áreas que podríamos utilizar la IA en la educación. Este es muy importante, miren, en la accesibilidad y la inclusión, ¿no? Este es uno de los puntos que nos ayudaría bastante la inteligencia artificial. Facilitaría a los estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, ¿no? Creo que en nuestro medio, en nuestro país como tal, todavía tenemos dificultades de tener esa accesibilidad o inclusión de estudiantes que tienen algún tipo de capacidad, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, también inteligencias artificiales, por ejemplo,
para la creación de contenidos educativos, ¿no? Este es un punto bien interesante, por ejemplo, para crear, podríamos decir, exámenes, generación de exámenes y preguntas, como tenemos KiwiOns, por ejemplo, que es una IA que permite generar preguntas basadas en contenido de los cursos, facilitando la creación de evaluaciones. Entonces, con lo que le comentaba al inicio, por ejemplo, ¿no? Contenido interactivo como Genially, como Edpuzzle, por ejemplo, que permiten al docente agregar preguntas interactivas o videos educativos, aumentando el abanico de ciertos tipos de recursos que permitan al estudiante tener un aprendizaje, si ustedes quieren, más individualizado, pero al mismo tiempo con mayor aprovechamiento. Luego tenemos acá, por ejemplo, el aprendizaje automático. Está como que todavía trabajándose esto, pero tendríamos, por ejemplo, análisis de datos de investigación, automatización en la revisión de literaturas. También podríamos verlo en las simulaciones y realidad virtual, que es uno de los aspectos que en la parte médica, por ejemplo, se lo está utilizando bastante, ¿no? Ayuda a los estudiantes, si ustedes quieren, de la parte del área de salud a practicar cirugías o procedimientos sin poner en riesgo a pacientes reales. Hay una universidad, por ejemplo, acá privada, que está inculcando bastante este tema de simulaciones y la realidad virtual, ¿no? Y también dentro de este punto de acá tendríamos, por ejemplo, los laboratorios virtuales. Los estudiantes de ciencias podrían realizar experimentos en laboratorios simulados con IA, con las guías y evaluación en tiempo real. Entonces, si ustedes ven desde un punto de vista de la formación de una X persona, tenemos varios puntos donde la IA nos podría facilitar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Acá yo le he comentado como 8, pero hay muchos otros más. Por ejemplo, hoy en día también está muy de moda los micro aprendizajes, ¿no? Que son así de 30 a 40 minutos de un X tema. Con IA podríamos armar ese tipo de aprendizaje, de micro, digamos, y de un tema específico, ¿no? ¿Cómo crear un prompt en 30 minutos? ¿No? Generamos ese contenido, entonces está muy de moda. Anteriormente estaban los MOOC, ¿no? Que son cursos de 3, de 15, de 20 horas que lo han impartido y que lo imparten en universidades como Harvard, por ejemplo, que ha inculcado bastante este tipo de aprendizaje, que tiene su plataforma que es EDE, que uno puede hacer el curso relativamente gratuito y de X tema, y al finalizar solamente cobra un X valor por el certificado, ¿no? Ahora están bastante inculcando el tema del micro, es decir, algo más pequeño, ¿no? En ese aspecto de ahí, ¿de acuerdo? Entonces acá le he mostrado así a grandes rasgos, para no aburrirlo un poquito, el tema del uso de la inteligencia artificial en la educación, en 8 aspectos, pero podríamos seguir expandiendo esta parte de acá. No sé si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta este punto de acá. Me comentan, por favor, si tienen alguna duda, algún comentario que ustedes quisieran hacerme. Los escucho. Bien, miren, si no tienen alguna duda, vamos a hablar sobre los prompts. Es el texto o la instrucción que se le proporciona a un modelo de IA. Es decir, es el punto de entrada, ¿no? Como ChatGPT, sí o sí yo le tengo que consultar, dice, para generar una respuesta. En esencia, es la entrada que inicia o desencadena en el comportamiento o la acción deseada de la IA, ¿no? Entonces, aquí es donde entra, por ejemplo, de ver los tipos de prompt. Hay los tipos de prompt textuales. Son esos tipos más comunes y consisten en simplemente proporcionar una pregunta o una solicitud en un lenguaje natural, en el que nosotros sepamos. Los visuales ya es un modelo que puede procesar imágenes. Un prompt podría ser una imagen o una combinación de texto y una imagen para obtener una descripción, un análisis o una transformación. Normalmente casi todas las IAs están en este punto de acá, intelectuales. Hay algunas IAs que sí permiten, por ejemplo, el trabajo de algunos tipos de imagen, ¿no? Que nosotros escaneemos con el celular y ya
ahí la IA que nosotros utilicemos la podría, ¿no? Entonces, esos serían los tipos de prompt, ¿no? Textuales. Ejemplo, miren, hay prompt tan simple como, por ejemplo, podríamos decir, hábleme sobre los planetas. ¿Bien? Y aquí voy a entrar a ver una de las aplicaciones, una de las herramientas que ustedes tendríamos acá, por ejemplo. Dame un segundo. Deme un segundito acá. Por ejemplo, deme un segundo. Miren, voy a entrar a compartir esta ventanita de aquí. Estamos aquí, acá. Miren, aquí, por ejemplo, tengo lo que viene a ser el famoso ChatGPT. Yo estoy utilizando la versión gratuita, estoy utilizando la versión 100% gratuita, por ejemplo, ¿no? Se crea la cuenta con un correo y una contraseña muy sencilla, ¿no? Y también podemos instalar otra aplicación dentro del mismo HTTP para tener una mejor. Entonces, normalmente, por ejemplo, nosotros podemos venir y hacer aquí la pregunta. Como ustedes vieron, por ejemplo, en el PowerPoint, una pregunta tan sencilla, ¿no? Por ejemplo, hábleme sobre los planetas. A ver, los planetas, es decir, algo muy sencillito acá, simplemente escribimos, por ejemplo, hábleme sobre los planetas, miren, yo le puedo decir acá, ¿no? Y esto, ahí, ¿no? Hábleme sobre los planetas, miren, ¿no? Claro, dice, ¿no? Pero acá me está dando algo genérico, ¿no? Entonces, esto es un prompt tan sencillo, ¿no? Mire, por ejemplo, claro, los planetas son cuerpos celestes, nos habla y nos da, ¿no? Los planetas rocosos o terrestres, nos los enumera, los planetas gaseosos o gigantes, miren, nos los va dando acá, ¿no? Entonces, súper, súper, súper. O simplemente yo podría hacer, por ejemplo, pedirle acá a ChatGPT que me dé un concepto de la IA. Entonces, puedo. O hacerlo algo más complicado, ¿no? Hacerlo un poquito más complicado, por ejemplo. Ya eso va a depender mucho de ustedes cómo lo quieran plasmar. Ahora, siempre lo que se recomienda, por ejemplo, cuando vayan a utilizar esta ChatGPT, es que ustedes lo conviertan en un experto. Por ejemplo, yo podría decirle acá, quiero que seas un experto en artificial. ¿No? Y le digo esto. Entonces, ahí lo que le estoy diciendo es que sea un experto. Entonces, ya soy un experto en inteligencia artificial, así que puedo ayudarte con cualquier tema relacionado con la IA. Puedes preguntar sobre aplicaciones técnicas, herramientas éticas, investigativa, reciente o más. Entonces, al hacer esa conversión de irme a ser un experto, entonces ya voy a entrar a hablar sobre este tema de acá. Entonces, esta es la clave, este es un prompt, ¿no? Ahora, aquí ya yo podría decirle, miren, quiero que me des un concepto de la IA en 100 palabras. Listo. Ahí está, en 100 palabras. Si nosotros la contamos, ahí tiene que haber 100, ¿no? ¿O creen que hay más? Podríamos hacer la prueba. ¿Tiene? Ahora, si lo veo muy grande, este concepto de acá, por ejemplo, lo puedo automatizar, ¿no? Puedo entrar, por ejemplo, y decirle, no, lo quiero en 50 palabras. Entonces, fíjense que eso a nosotros como docente nos ayudaría a tener ciertos tipos de contexto. Ahora, aquí sí es donde ustedes tienen que tener el cuidado. ¿El cuidado de qué? De colocar el prompt, pero al mismo tiempo partir el contexto. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en la parte de educación, se hablan de 3 conceptos. Anteriormente solamente se hablaba de las TIC, ¿entienden? Tecnología de información y comunicación. Y todo se enfocaba, ¿entienden? Ahora ya se habla, por ejemplo, de las TAP, ¿entienden? Entonces, yo podría acá, bueno, ahorita tendría que cambiar de prompt, ¿no? Y
muchas veces, por ejemplo, yo he preguntado así, ¿no? Voy a tener que cambiar. A ver, voy a generar uno nuevo, voy a generar una nueva conversión. ¿No? Voy a decir, ¿qué es TAP? ¿Qué es TAP? Directo, sí. TAP. ¿Qué es TAP? Miren, es un acrónimo, aquí me lo está sacando bien. Miren, aquí me dice TAP, es un acrónimo Tecnología del Aprendizaje y del Conocimiento. Se refiere al uso de tecnologías digitales para facilitar y potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje, mientras que las TIC, ¿no? Tecnología de la información y la comunicación se centra en la infraestructura tecnológica, ¿no? Las TAC incluye, miren acá no está este concepto más. Pero, por ejemplo, ya a mí como que me está votando sobre las TAP, me está dando este concepto de acá de las TAP. ¿Me entiendes? Porque ya yo he venido trabajando ciertas cosas aquí, la parte de ChatGPT para armar contenido, para armar presentaciones y todo lo demás, como que ya he ido aprendiendo lo que yo voy buscando, ¿me entienden? Pero la primera vez que yo empecé a utilizar, por ejemplo, el ChatGPT, yo coloqué TAP y este TAP, por ejemplo, me lo ponía como taxonomía, pero desde un punto de vista salud, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que nosotros como docentes tenemos que ver ese papel, ¿sí? Volver a impulsar, por ejemplo, si este concepto tiene un criterio acorde a lo que nosotros queremos, a darle nuestra contextualización. Entonces, desde ese punto, si ustedes observan, el docente va a ser un poco complicado que lo cambiemos. Porque acá el estudiante puede preguntar, es más, hay muchos estudiantes que ya lo manejan mejor que el mismo docente, que el mismo este. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo nosotros? Aquí, por ejemplo, yo puedo generar lo que yo necesite, crear, pero tengo que ver el contexto, tengo que darle esa línea, si ustedes quieren ver, de lo que nosotros necesitemos, ¿no? Pero bajo la contextualización, bajo nuestro criterio. Entonces, no es que, pucha, ya me lo dio la IA, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner acá, miren, quiero, bueno, voy a iniciar una nueva, miren acá, chat. Yo no sé nada de marketing, pero voy a decirle, no quiero que seas un experto en marketing digital. Perfecto. Miren, le dije que a ChatGPT quiero que seas un experto. Perfecto, ahora soy un experto en marketing digital. ¿En qué aspecto te gustaría profundizar? Si yo le voy a decir, quiero que me crees un contenido sobre el curso de inteligencia artificial, ¿no? Quiero que me crees un contenido sobre el curso de inteligencia artificial para el Facebook. Ahorita vamos a ver si lo estoy haciendo bien el prompt, la pregunta. ¿Mira? Ahí está. Bien. Ahí está. Ahí dice, ¿no? Para crear un contenido efectivo sobre un curso de inteligencia para Facebook, es importante tener en cuenta el público objetivo. Miren, ya me está diciendo cuál va a ser el tono y los elementos clave que atraerán la atención. A continuación te presento un ejemplo de publicidad para el Facebook. Descubre el futuro con nuestro curso de inteligencia artificial. ¿Te gustaría entender cómo funciona la tecnología que está cambiando el mundo? Nuestro curso de inteligencia artificial es la puerta de entrada al conocimiento más avanzado y relevante. ¿Qué aprenderás? Fíjense. ¿Para qué elegir nuestro curso? ¿Por qué elegir nuestro curso? Fecha de inicio, enlace para inscribirse. No te quedes atrás, la IA está transformando el mundo. Fíjense que ya me da una pauta, ¿no? Entonces yo acá, como instructor, tengo que ver si esto lo que me está poniendo acá, que aprenderás, es lo que voy a presentar en el curso, lo que voy a desarrollar en el curso. Entonces, si ustedes ven, nos facilita bastante este ChatGPT, esta inteligencia artificial, ¿no? Pero recuerden, que siempre darle el contexto, la situación que ustedes quieran. Si no podría yo hacer un copy-paste directamente de esto
y subirlo, por ejemplo, al Face para que ya empiece a vender el curso, ¿no? Este contenido está diseñado para ser atractivo, directo y motivador, resaltando los beneficios del curso y la urgencia de escribir. ¿Te gustaría que haga alguna modificación o incluya algo más? Entonces podríamos volver a hacerle la pregunta y que nos agregue. Entonces, si ustedes ven, nos va armando, es decir, nos va dando esas pautas cuando nosotros estamos utilizando una de las herramientas. Hasta ahí, por ejemplo, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, no sé si ustedes tienen alguna consulta. Entonces, acá lo que traté de mostrarle un poco, cómo nos ayudaría a nosotros una inteligencia artificial, indiferentemente el área. Pero luego podríamos simplemente nosotros, por ejemplo, ver el tema ya aplicado. Por ejemplo, yo le pregunté primero, ¿no? Háblame sobre los planetas. Ya este sería un prompt más trabajado. Miren. Háblame sobre los planetas del sistema solar, mencionando sus características principales y la distancia aproximada de cada uno al Sol. Entonces, este, si ustedes ya ven, es un prompt más específico. Entonces, ya ahí me va a dar más pauta. ¿No? Entonces, es el papel de trabajar con la IA para cualquiera de las herramientas que ustedes vayan a incluir está en la pregunta, ¿no? En el famoso prompt. Por eso que inclusive ustedes van a ver publicidad en las redes sociales de aprenda a crear prompts, ¿no? O, por ejemplo, hay inclusive hasta libro de cómo generar nuestros prompts, digamos, ¿no? Entonces, el aspecto de partida para poder utilizar estas herramientas, indiferentemente sea el área en que ustedes vayan, por ejemplo, es el tema de los prompts. ¿De acuerdo? Y bueno, acá yo coloqué, si no me equivoco, 8 herramientas que podríamos utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 8 guías. Le mostraba yo, por ejemplo, en este caso le mostraba el chat GTP o chat GPP, chatbot de inteligencia artificial. Bueno, Gemini, ustedes saben que es de Google, netamente, chatbot de inteligencia artificial. Este es muy interesante. Si este, por ejemplo, nos daba ya concepto, como ustedes vieron, nos creaba contenido para marketing digital o para la área que nosotros necesitemos, este de acá, aparte de crear lo que ya ustedes vieron acá, nos da enlace donde tengo información más detallada. ¿Me entienden? Luego tengo este Gamma, miren, Gamma ahí, que crea presentaciones. La verdad que es muy interesante. Voy a tratar de mostrarle acá, por ejemplo, un poquito para que ustedes lo puedan ver. Miren, permítanme, voy a cambiar, denme un segundo. No, voy a cambiar acá, a ver, ventana, no, en un segundo. Voy a entrar, bueno, permítame que voy a cerrar esto de acá. Miren, voy a entrar acá. Ya yo tengo una cuenta creada acá, ¿no? Acá. Ahí lo tengo, miren, voy a entrar. Ya tengo una cuenta inicial acá. ¿Qué es lo que le permite hacer esto? Crear presentaciones. Pero la clave de acá, por ejemplo, es el prompt, la pregunta. Entonces, necesito dar un webinar ahorita, digamos. ¿Entiendes? Necesito dar un webinar yo de la inteligencia artificial. Podría venir a ChatGPT, miren, y acá colocarle la pregunta. No podría decirle, miren, quiero, bueno, no le estoy presentando esta opción, deme un segundo, deme un minutito. Vamos a hacer lo siguiente acá. ¿Dónde está? Ahí le estoy, ¿no? Experto, aquí. Ya yo lo tenía creado acá, bien, tengo bastante. Estaba viendo acá evaluación, experto, evaluaciones, ayer, experto en rúbrica, creación de prompt, experto, no, creaciones de prompt, rúbrica, aquí está, contenido para redes de evaluaciones y enseñanza, webinar, a ver, ya, permítanme aquí ustedes, quiero que me realices un webinar sobre inteligencia artificial.
Ahora vamos a ver. ¿Qué nos da? Excelente. Idea. Webinar es una forma efectiva de enseñar y fíjense que aquí está. Explorando el futuro, introducción a la inteligencia artificial. Duración total, 1 hora y media. Estructura del webinar. Bienvenido, introducción 10 minutos. Presentación del anfitrión, objetivo del webinar, agenda del día, introducción, y aquí ya, ¿no? Definición, historia, evolución, aplicaciones actuales, concepto fundamental de la IA, 20 minutos, miren, ¿no? Ahí le está dando 20 minutos a ustedes. Demostración práctica, 15 minutos. Aplicación futura de la IA, 10 minutos. Pregunta y respuesta, 20 minutos. Cierre y próximos pasos, 10 minutos. ¿No? Plataforma recomendada, fíjense, me dice usar plataformas como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, materiales de apoyo, presentación en PowerPoint o Google Slides, guía de estudio, un documento PDF con los puntos clave del webinar, formulario de feedback. ¿No? Y ahí está. Entonces ya tengo la estructura de mi webinar. Es decir, ¿en cuánto lo hicimos? Apenas tardé en escribir esta pregunta acá. ¿No? Ahora, necesito el PowerPoint para este webinar. Necesito eso. Entonces entro acá a Gama, le digo crear nuevo, miren. ¿No? Voy a generar aquí, miren, crear con IA. ¿Cómo te gustaría empezar? Generamos acá, por ejemplo. Vamos a generar con IA. Era este. Y acá hago el prompt. Valentín, creo que se quedó en la pantalla del chat GPT. Mil disculpas. Siempre me pasa acá. Denme un segundo. Estoy en Gama. Voy a volver, miren, voy a volver para atrás para que ustedes lo aprecien. Es decir, entré a Gama. Yo aquí yo tengo la cuenta creada. Para crear la cuenta es simplemente un correo y una contraseña. ¿No? Entonces, ya acá, bueno, de inicio, miren, ¿no? Inicio, por ejemplo, acá. Entro acá, le digo, ¿no? Crear nuevo. Ahí con guía, por ejemplo. Generar el PowerPoint. Continuamos por acá. Y acá hago la pregunta. Entonces le podría decir yo acá, por ejemplo, describa lo que quieres hacer. Voy a poner así general, miren. Inteligencia, voy a ver qué me saca, miren. Inteligencia artificial en la educación superior. Ahí está. General. Ya me arma el contenido, miren, me dice, ¿no? Introducción a la inteligencia en la educación, beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicaciones. Miren, este es el contenido que me está dando. Puedo agregar más tarjetas, es decir, puedo agregar algunas otras cositas, pero bueno, ya, aquí ya me generó, me va a hacer 8 tarjetas en total. Y este va a ser mi contenido, miren, este va a ser mi contenido, ¿no? Aquí algunos ajustes que luego podríamos conversarlo más a detalle. Yo le voy a decir continuar, miren. Simplemente, luego se podría configurar un poquito. Acá me dice, esta es una vista previa del tema. ¿No? Está bien así como lo vamos a ver, que acá podríamos elegir algún otro estilo. ¿No? Oscuro, todo perfecto ahí, por ejemplo. Esta parte de acá. Yo le voy a decir general, no voy a hacer ningún cambio acá, simplemente general. Ahí está. Listo. Esperemos un ratito, la está generando. No cierre la pestaña mientras le generamos. La generación está en proceso. Ahí está, me la está armando. Miren, me está armando mi presentación, ¿no? Ya van 2, miren. Ya van 3, ya van 4, ya van 5. 5 ya ahí, miren, estamos por las 5. Conclusiones y recomendaciones, creo que esta es la última. Listo, señores. Entonces, ya acá la tengo. Miren, ahí está. Si ustedes ven, acá está. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo como docente, como instructores? ¿No? Es revisar si esta información que tenemos acá es la que nosotros necesitamos. La voy a presentar. Listo. Entonces acá ya me dice introducción a la inteligencia artificial.
¿no? La inteligencia artificial está transformando la educación superior. Bueno, una entradita ahí. Vamos a ir a la siguiente, a ver. A la siguiente. ¿Dónde está? No lo veo acá para pasar. Ya están acá todas. Sí, a ver. Me deja pasar a la otra acá. A ver, vamos a darle un escape, permítanme. Pero ya están todas aquí. Bueno, la voy a mostrar desde acá, mira. Esta sería la primera, miren, acá está la segunda. Beneficio de la IA en el proceso de enseñanza. Lo que yo le comentaba al inicio. Personalización del aprendizaje. La IA permite adaptar el contenido y la velocidad del aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante. Retroalimentación instantánea, ¿no? Esos son algunos beneficios. Paso, miren, acá está la otra. Apoyo al profesorado. La IA puede liberar a los profesores de tarea administrativa, permitiendo dedicar más tiempo a la enseñanza y a la interacción con los estudiantes. Acceso a recursos globales. Acá me está dando 4, miren. Y ahí luego dentro a la aplicación de la IA en la gestión académica. Automatización de tarea, análisis de datos, soporte al estudiante, lo que le comentaba a ustedes. Claro que la presentación que les mostré no la hice utilizando la IA de Gama, ¿no? Miren, rol y desafío de la implementación de la IA. Entonces, ya acá tengo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ustedes? Por ejemplo, revisar si esta información que está acá es la correcta. Impacto de la IA en la experiencia del estudiante, ¿no? Entonces ya ustedes van viendo, miren, ahí tengo bastante. Y la estructura no está nada mal, ¿no? Si ustedes ven, tendencia y perspectiva futura de la IA en la educación superior. Aprendizaje, miren acá, inteligencia artificial conversacional, los chatbots y los sistemas virtuales se volverán más sofisticados, análisis predictivo, ética y gobernanza. El desarrollo y la implementación de la IA en la educación se por principios éticos. Entonces, ahí está. Y bueno, acá tengo la conclusión y recomendación. Ahí está. Sí. ¿Cuánto tiempo nos tardó? Es decir, plantear la pregunta y decirle que nos haga. Entonces, eso es lo que, si ustedes ven, que yo les decía, la IA nos ayudaría a nosotros en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, si bien, miren, generamos un PowerPoint en cuánto, 2 minutos, 3 minutos, ya el trabajo de ustedes es la verificación si esta información está correcta, está dentro del contexto que ustedes quieren. ¿Ya? Hasta aquí. No sé si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre esto. Le he mostrado 2 nada más, ¿no? Es decir, una que es esta, desde el punto de vista texto. La otra que ya es esta acá, que es súper sencilla para generar, en este caso, PowerPoint, ¿no? Ya ahí, por ejemplo, alguna vez tengo alguna clase y yo, pucha, toca este tema, puedo entrar acá y armar mi PowerPoint y hacer mi presentación, digamos. O inclusive le puedo decir a mis estudiantes, ¿saben qué, jóvenes? Genérense en Gama una presentación. Y ustedes expónganmela. Porque una cosa ustedes dirán, pero ya el estudiante, ¿qué va a hacer si le doy un trabajo de presentación? Digamos? ¿Qué va a hacer, digamos? Es decir, en realidad, él tiene que leer, tiene que manejar y hacer una explicación de cada una de estas diapositivas que tiene acá, es decir, ¿no? Y ahí, por ejemplo, miren, ahí, por ejemplo, ya yo puedo entrar. ¿Cómo lo califico a mi estudiante? ¿Cómo lo voy a evaluar? Necesito una rúbrica. Entonces, vengo acá, a ChatGPT, le voy a decir, yo acá tenía ya algo para no perder mucho tiempo, miren, experto en rúbrica. Y acá yo le puedo decir, quiero, mil disculpas, me estaba olvidando. ¿Cómo lo voy a evaluar a este estudiante? Ya hizo su presentación, si ustedes quieren, en Gama. Ya la tiene, ya está trabajada ahí en Gama, ¿no? Ahora necesito yo que sus compañeros hagan la coevaluación, ¿no? Entonces acá le voy a decir, quiero que me realices una rúbrica para evaluar una presentación sobre la inteligencia artificial. Acá está. Ahí ustedes lo tienen. Entonces yo al estudiante se lo armo esto y le entrego al estudiante.
Miren acá, rúbrica para evaluar una presentación. Entonces, el primer criterio, dominio del tema. Si le coloco 5, es excelente, 5 puntos. El presentador demuestra un conocimiento profundo de la IA, abarcando tanto teoría como aplicaciones prácticas. Le voy a poner 4, es decir, bueno, conocimientos sólidos del tema, cubriendo la mayoría de los aspectos clave de la IA. ¿No? Es satisfactorio conocimiento. La otra, miren, es claridad de la explicación. El otro criterio, estructura de la presentación, uso de los materiales de apoyo, relevancia del contenido, comunicación verbal y no verbal, gestión del tiempo, es decir, si ustedes le dieron 10 minutos, en esos 10 minutos tienen que exponerlo, interacción con la audiencia, y acá el total de puntos, miren, si lo vamos a evaluar, ¿cuántos criterios tengo acá? Dice 40, interpretación de 36 a 40 puntos, excelente, de 31, fíjense que le da la interpretación, y ahí ustedes tienen. Es decir, en 10 minutos yo ya tendría armada mi clase. Sí, una presentación, la voy a evaluar mediante rúbrica y ya ustedes tendrían todo lo necesario para poder trabajar. No sé si tienen alguna observación, algún comentario ustedes sobre esto de utilizar la herramienta de inteligencia artificial para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo acá, como le digo, le mostré simplemente 2. ¿No? Es decir, yo acá en la presentación tengo, por ejemplo, en este caso le he colocado 8, pero son bastantes. Soy sincero, sí. Yo le mostré esta y le mostré esta de acá, pero también tenemos, por ejemplo, el Flippy, que por ejemplo, genera imágenes con estilo y personalización. Esto ya es porque, por ejemplo, ustedes quieren hacer una presentación donde quieran ponerle imágenes personalizadas de ustedes, ¿no? Esta es otra de las herramientas. Acá tenemos Encaps, ¿no? Diseña imágenes con un prompt. Acá tenemos el Wiki, que le permite crear presentaciones similar a Gamma. Y acá le puse 2 más, que es MegaProfe y Canva, ¿no? MegaProfe es un diseño de evaluaciones bastante utilizado en diferentes áreas. Ustedes lo pueden ver, revisar ahí en Google. Y Canva, que si bien es una de las herramientas o aplicaciones bastante antigua, pero ha ido agarrando mucho el tema de la inteligencia artificial. Entonces es una de las herramientas, si ustedes quieren, bastante interesante. ¿De acuerdo? Coméntenme ustedes si tienen alguna observación, alguna pregunta, los confundí más, tienen una visión clara. Es decir, como le digo, el webinar tenía esa intención de mostrarle algunas cositas ahí, que es lo que ustedes pueden aplicar en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No sé si tienen ahí alguna pregunta, alguna duda. Los escucho, por favor. Buenas noches, Valentín. Buenas noches, Pedro. Bueno, primeramente darte las gracias a ti, a la Escuela Militar, bueno, a la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno por esta brillante exposición acerca de la inteligencia artificial. Como tú bien dices, en Bolivia somos de los usuarios que menos porcentaje tienen en comparación a Latinoamérica de esta herramienta, que es muy importante. Y mi consulta es la siguiente: a tu experiencia y tu aplicación que le das, obviamente más avanzada de la IA, ¿qué recomendaciones podrías darle a los profesionales que recién están conociendo esta herramienta y cómo saber usarla con ética? ¿Qué recomendaciones le darías sobre buenas prácticas del uso y aplicación de la IA? Perfecto. Primero, lo que tú comentabas, Pedro, si ves, este es un porcentaje de universidades con IA implementada. Hablemos en América y, bueno, parte de América Central también. Chile ocupa el primer lugar con el 40%. Brasil está de segundo y, bueno, si ustedes ven en esta lista, no lo tenemos a Bolivia. Acá, por ejemplo, esta lista está basada, por ejemplo, en la área de aplicación, es decir, cómo lo utilizan. Por ejemplo, si hablamos acá Chile,
que está con un 40%, por ejemplo, ellos en la área de aplicación principal que tienen, la utilizan a la IA como tutores inteligentes y en evaluaciones automatizadas utilizando el chatbot, ¿no? Otro parámetro que considera acá los principales desafíos, por ejemplo, que está abarcando, por ejemplo, Chile, es la desigualdad en el acceso, podríamos decir en el acceso, por ejemplo, desde un punto de vista conectividad, porque necesariamente necesitaríamos el tema de la conectividad de Internet, ¿no? Y la implementación que la va haciendo, por ejemplo, de manera escalable, ¿no? Y las oportunidades que tiene, por ejemplo, acá es Chile, que es la aplicación en programas de capacitación continua, ¿no? Ese es un poquito ahí, tu primer punto ahí. Ya, desde el otro punto, por ejemplo, desde qué punto yo lo utilizo la IA, primero, como le digo, es inculcar siempre el factor que tú mencionabas de que no está mal que utilicemos nosotros como docente y como estudiante la IA, ¿me entiendes? Porque es algo que está ahí y no podemos privarlo, digamos, ¿no? Es decir, es más, tendríamos que inculcarlo nosotros para que el estudiante aprenda a utilizarlo, pero de una manera ética, ¿entiendes? Una manera que no sea simplemente el copy-paste, digamos, ¿no? Sino que haya un análisis crítico, apuntar a ese punto desde un punto de vista más análisis crítico. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo utilizo yo hoy en día? Es decir, normalmente lo que hago, dependiendo mucho de la asignatura, a mí me gustan mucho las asignaturas de lo que es cálculo 1, álgebra, la parte matemática ahí, ¿no? Más numérica, la parte estadística, es decir, todo lo que más está relacionado a la parte numérica, lo que imparto en universidades que dan pregrado, digamos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, desde el punto de vista estadística, por ejemplo, yo los hago utilizar a la IA, por ejemplo, en un proceso de un trabajo investigativo. Utilicemos la IA para ver cómo tenemos que armar los pasos para realizar una encuesta. Y a partir de la IA, veamos el tipo de pregunta que vamos a hacer a nuestras encuestados. ¿Entiendes? Ya que el medio que utilicemos sea físico o digital es otra cosa. Entonces, pero hago de que ellos se involucren también desde el punto de vista que, si bien ustedes vieron de que en cuestiones de segundo me hacía una rúbrica, me hace un examen, me da un concepto, pero que ellos generen el aspecto crítico, que tengan un análisis crítico. ¿Cómo nosotros vamos a ver de que el estudiante tiene ese análisis crítico? Haciendo ese feedback, esas preguntas, digamos, ¿no? Generando esa conversación, ¿no? Desde esa perspectiva yo lo manejo, es decir, se los presento, inclusive lo hago con ellos, es decir, les muestro cómo lo puedo estructurar el tema, pero eso no me da, digamos, el hecho de que ellos hagan un trabajo y presenten tal como está. Entonces, tengo que tener un criterio para evaluar, ¿no? Entonces, no sé si logré responder parte de tus preguntas, Pedro, pero de esa manera lo voy involucrando, ¿no? Lo voy metiendo ahí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Excelente respuesta. Gracias, Pedro. Ok, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Bien. No sé si el ingeniero Juan Pablo quiere hacer alguna aclaración, alguna consulta. De mi parte, agradecerle la verdad por su participación. Espero que en este tiempo de 60 minutos le haya dado, como que le digo, algunas pautas de lo que ustedes podrían hacer con la IA, no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, comentándole un poquito ahí sobre el diplomado que está ofertando. La Escuela de Ingeniería es un diplomado que está estructurado desde un punto de vista más práctico. Por ejemplo, mi persona que imparte el módulo número 2, que son recursos educativos, ¿no? Ahí trato de mostrarle una serie de herramientas que ustedes pueden aplicarlo, pero
considerando el objetivo que ustedes tengan. Es decir, una de las cosas que uno tiene que tratar de manejar bastante es cuál es el objetivo que quiero lograr yo con esta aplicación. ¿Me entiendes? Entonces, a partir de ahí es donde nosotros nos involucramos. Entonces, ahí lo dejo al ingeniero Juan Pablo para que nos comente algo, o si tiene alguna duda, alguna pregunta, nos indique también. Sí, muchas gracias, Valentín, por tu brillante exposición, realmente muy enriquecedor. Bueno, a pesar del corto tiempo, conocer estas herramientas de inteligencia artificial que sin duda son de mucha utilidad para el desarrollo de la educación superior, ¿no? Tanto para el diseño de clases como también para ir inculcando con los propios alumnos la investigación científica. Bueno, sin más que decir, igual los invitamos en todo caso a los que todavía no se han inscrito en el Diplomado de Educación Superior, les dejamos en este slide la información. Como mencionabas, justamente el enfoque de este diplomado está basado en las competencias, pero con nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en cada uno de los módulos, si bien vamos a ir trabajando aspectos importantes como los temas de educación, también la enseñanza, el diseño curricular, pero siempre va acompañado con la aplicación de herramientas digitales, ¿no? Y también tenemos un módulo que justamente está enfocado a la gestión del conocimiento a través de la inteligencia artificial. Entonces les dejamos ahí también los datos de contacto y les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta jornada. Perfecto, creo que Mario quiere tener una intervención. Te escuchamos, Mario. Bien. Hola. Hola. No, era agradecerte, Valentín, por la brillante exposición que has dado, y también a la Universidad Gabriel René Moreno a través de la Escuela de Ingeniería. Sí, importante, o sea, el tema de que decías de la aplicación de la inteligencia artificial en la educación, porque como a un principio hiciste la pregunta, esto cada vez está evolucionando más. Y como todo más que una reflexión, digamos, como todo en la vida tiene, estas herramientas tecnológicas tienen pues dos caras. Y también el aprendizaje, ¿no ves? Alguna vez alguien decía, por ejemplo, que la inteligencia artificial muchas veces la utilizamos o la usan los estudiantes y docentes solamente copiar y pegar, o sea, no es un aprendizaje significativo, como antes leí un artículo, por ejemplo, el Google, que no te lo hace todo, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, un poco de lo que decía el compañero también anterior, ¿no? El tema de la ética. Entonces, ese es un tema fundamental, importante, y como vos mismo dices, hay herramientas ya que evalúan el plagio, ¿no? Pero como esto va evolucionando tan rápidamente, además, cuando vos haces las consultas no siempre te da la misma respuesta, la inteligencia artificial va cambiando, entonces es muy, a veces es complejo, digamos, poder evaluar si. Lo importante es que cada uno de nosotros, o sea, le demos una aplicación como un aprendizaje significativo, o sea, que nos sirva para saber, para conocer, para poder aplicar. Para eso, nada más, Valentín, y agradecerte a ti y a la universidad. Perfecto, Mario. Agradecido con tu intervención. Muchas gracias, Mario, por tu intervención. Y sin duda es un aspecto importante a tomar en cuenta la aplicación de la ética justamente en la aplicación de la inteligencia artificial. Pues nuevamente le agradezco, Valentín, por su brillante exposición, y también a todos ustedes por acompañarnos y brindarnos igual un espacio de su tiempo para poder compartir estos temas que son de mucha importancia en el desarrollo de la educación. Con ustedes hasta una próxima. Igual vamos a tener una grabación de este webinar que lo vamos a estar subiendo en nuestras redes. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, por favor. Hasta luego.